Ellos salvaron la vida, pero miren cómo quedó su Ya no hay nada personal. El empresario Eduardo Valencia nos buscó hace casi 7 años con una historia que sonaba inquietante. En un verdadero complot entre autoridades de Nayarit con personajes empresariales locales, lo intentaban despojar, nos dijo, de sus propiedades, entre ellos un gran condominio, un hotel ahí en Nuevo Vallarta. Mandamos a uno de nuestros reporteros a investigar el caso. Corroboró el despojo y entonces lo citó, lo buscó, lo recibió el fiscal de hierro, así le llamaban entonces a Edgar Beitia, que lo amenazó y lo invitó gentilmente a que dejara esa historia y de paso también el Estado. Beitia ahora encarcelado y confeso en los Estados Unidos por ser el líder, no un integrante más, el líder de un grupo del crimen organizado que operaba sobre todo en Nayarit, el estado del que era fiscal, le dijo a Eduardo Valencia que por divulgar el caso en un medio nacional lo iba a pagar. Y Valencia lo pagó. Estuvo casi 5 años preso en Nayarit y el mismo día en que Beitia era encarcelado en San Diego, intentaron dentro de la cárcel matarlo. Sufrió severos maltratos, una fractura de cadera, lesiones de todo tipo, pero sobrevivió. Con la llegada de un nuevo gobierno y la presión de instancias de derechos humanos y legales nacionales e internacionales, Valencia fue finalmente liberado, aunque ha perdido 5 años de su vida y le despojaron de todos sus bienes materiales. Esta es la historia. Torturas, amenazas e intento de asesinato vivió Eduardo Valencia en 50 meses que estuvo recluido. Todo por evitar ser despojado de su desarrollo Flamingo Zacua por parte del entonces fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, ahora detenido por narcotráfico en Estados Unidos. En diciembre de 2018, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU emitió una opinión relativa a las detenciones que sufrió el empresario. Pidió poner fin a procedimientos penales, garantizar una indemnización y otras reparaciones. De acuerdo con un documento del Grupo de Trabajo en poder de todo personal, la primera detención fue el 6 de septiembre de 2010 en Zapopan, Jalisco, por la tarde. Por la noche fue llevado a la cárcel pública de Bahía de Banderas sin presentarlo ante un juez. El 8 de septiembre de 2010 el empresario fue informado de las acusaciones que recaían en su contra por el robo de material de un departamento de su desarrollo, lo que según el documento era imposible. 3 días después un abogado lo amenazó de muerte si no le daba el poder del dominio total de su desarrollo. El 17 de septiembre Eduardo Valencia obtuvo una medida de libertad. Según el documento de la ONU, en marzo de 2012 el empresario fue presionado por Beitia con el fin de que otorgara poder a un abogado para que éste realizara actos de dominio de propiedad irrevocable, a lo que se negó el empresario, y en agosto contactó a todo personal para denunciar el despojo. Todo personal acudió al complejo en Nuevo Vallarta y corroboró la información dada por Valencia. Halló departamentos deshabitados, en renta y en malas condiciones. Después el empresario fue detenido por segunda ocasión. Ocurrió en la Ciudad de México el 28 de noviembre de 2013. Al día siguiente, lo llevaron a la Fiscalía de Nayarit, donde Edgar Beitia le dijo que no saldría vivo de esa situación. Fue recluido en la penitenciaría Venustiano Carranza en Tepic, en el área para internos con daños mentales. En enero de 2014 fue trasladado a la cárcel de Bucerías en Bahía de Banderas, donde fue golpeado por hombres encapuchados, quienes le dijeron que la golpiza era por haber hablado mal de Beitia. Luego de 1 año y 3 meses, Eduardo Valencia estuvo al borde de la muerte. El 27 de marzo de 2017, mientras Edgar Beitia era encarcelado en San Diego, California, Eduardo Valencia era golpeado por 2 sujetos que tenían 36 horas de haber ingresado al mismo penal en el que se encontraba recluido. Pasó varios meses delicado. A finales de noviembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó medidas cautelares de protección a favor de Eduardo Valencia por considerar que sus derechos se encontraban en una situación de peligro grave. El 17 de enero de 2018, Eduardo Valencia obtuvo su libertad condicional. Al siguiente mes, el Grupo de Trabajo de la ONU instó al gobierno anterior garantizar una investigación completa e independiente del caso, y en mayo, la administración anterior contestó por escrito. Todos estos años hemos seguido esta historia que usted acaba de ver, la historia de Eduardo Valencia. Hoy es un placer, un honor para nosotros tener a Eduardo libre
con nosotros en el estudio. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge, a ti y a Viviana, les agradezco el espacio. A ver, Eduardo, hace 7 años de que platicamos, prácticamente por casualidad, Sí. nos buscaste, nos contaste la historia. La verdad, cuando nos contaste originalmente la historia, lo decíamos en la presentación del programa, era inquietante, pero uno decía, bueno, ¿hasta dónde es verdad este tipo de historias? ¿Hasta dónde puede llevar un pleito quizás mercantil o comercial a un despojo de bienes? Pero al final, cuando lo fuimos a reportear el tema, cuando comenzamos a investigarlo, cuando vimos los documentos, hubo no solamente un despojo, sino posteriormente a ello, y en parte como consecuencia de que se divulgó la historia, la pérdida de tu libertad y de mucho más a lo largo de estos años. Sí, Jorge, yo empecé a trabajar desde muy chico, en el año 1988. En el 90 formé mi propia inmobiliaria y en el 93 empecé a desarrollar inmuebles. Y siempre iba de un desarrollo a otro, hasta contar con más de 26 desarrollos inmobiliarios hechos en México, todos sin hipotecas, siempre utilizando fórmulas de revolvencia de las mismas preventas, y así llegué a hacer un desarrollo de $100 millones, como es el caso de Aqua, el cual jamás fue hipotecado y no tenía en consecuencia ningún tipo de disputa o riesgo patrimonial. Y es así que el exfiscal Edgar Beitia se asocia con Raúl Ruiz González y Charles André Bassicier para planear la forma de desapoderarme de mi empresa. Yo estaba solo y eventualmente solo era quitármela a mí. Y ¿No tenías socios? No tenía socios, no había... ¿No trabajaste nunca con socios? Nunca. No había nadie más que pudiera salir afectado. Yo no represento a ningún poder fáctico atrás de mí. Y esos creo yo que fueron las condiciones que dieron origen al despojo de Aqua. Hay un documento que hace incluso la Secretaría de Gobernación hace algunos meses, después de casi 5 años de que estuviste detenido, sin condena alguna, donde explican precisamente que esa condición es la que te hizo sujeto de la detención y de toda la operación que hubo en torno tuyo. Sin duda, yo, como no estoy inmiscuido en el ámbito político, yo pensé que al hacer las comunicaciones que hicimos hace algunos años contigo y con Viviana, no iban a tener los alcances que tuvieron y que Edgar Beitia se ensañara en la forma que se ensañó conmigo, al punto de, cuando estuve preso, estar en áreas de reclusión, en una situación total de hacinamiento entre gentes privadas de sus facultades mentales, entre heces fecales, entre orines, sin luz natural, sin poderme levantar porque eran espacios de abajo de 1 metro, por épocas muy largas, incomunicado y no sabía en qué momento me iban a asesinar, porque a la celda, cuando estuve en el 7-1 de Tepic, llegaban en la madrugada agentes de Beitia y otras gentes que estaban en condiciones similares a la mía, eran asesinados en mi presencia y no sabía cuando entraban estas gentes si era por mí o eran por ellos, era la ruleta rusa. Oye, Eduardo, lo que cuentas es una historia que pareciera sacada de épocas muy lejanas y es algo que ha sucedido en los últimos años y que en parte sigue sucediendo. ¿Cómo te detienen? ¿Cómo llegas al penal? Estás en los primeros tiempos internado en una parte para enfermos mentales. Para enfermos mentales, sí. Yo fui detenido aquí en la Ciudad de México, en la colonia Hipódromo Condesa, en la calle Mazatlán, en el número 102, la oficina particular de Humberto Castillejos. Fui a pedir asistencia de todo esto que estaba pasando a su socio, a Diego Ruiz Durán, y saliendo de ahí es que soy detenido. De ahí me trasladan a la Fiscalía de Nayarit. ¿Eres detenido por policías judiciales de Nayarit? Por policías judiciales de la Ciudad de México, que me tuvieron dando vueltas por varias horas, y ya en la madrugada me trasladan a algunas oficinas de la Fiscalía del Distrito Federal, y es ahí cuando llega, hasta ese entonces, un convenio de colaboración. ¿Qué fecha es? Esto es el 28 de noviembre del año del 2013. 2013, claro. Y eventualmente mi detención no precedía de una orden de aprehensión, de un delito cometido en flagrancia o que eventualmente
tuvieran el convenio de colaboración, sino que me trajeron dando vueltas por varias horas, hasta en tanto no llegó el convenio. Y era un pleito comercial, digamos, civil, que ya se había convertido en uno penal. Exacto, ya había rencillas con el exfiscal Beitia y además del despojo de mis inmuebles, tenía un resentimiento muy arraigado. Recordar los mails que me mandaba Basichet, que están ratificados por la Fiscalía Cibernética de Jalisco, donde decía, si te agarra Edgar Beitia, mi compadre, vas a llorar de sangre, y todas esas situaciones que ya habíamos advertido desde el año 2012, 2013, sucedieron. Cuando llego de la Ciudad de México a Tepic, ya me estaba esperando el señor Beitia, me metió a un cuarto donde había otras gentes que estaban siendo torturadas. A mí no me torturaron, afortunadamente, solo fui algunas patadas, algunos golpes, pero sin ser torturado. Y ahí fue donde me dijo, me fuiste a poner con mi gente y ahora vas a pagar y estás con el diablo en el infierno. Y ahí fui trasladado al penal Venustiano Carranza, al área de los locos. La intervención del exgobernador Roberto Sandoval hizo posible que me trasladaran al penal de Bucerías, que era la autoridad eventualmente que me requería, el juez penal de Bucerías, y ahí nuevamente fui sujeto de tortura, de tratos crueles. Me encerraron en la loba, que es otra vez un calabozo con un calor insoportable en la costa, lleno de alacranes. Yo tenía miedo que fuera a morir en la madrugada de una picadura de estos insectos. No tenía derecho de salir un minuto de ese lugar. Estás en una jaula expuesto ante los reos como si fueras un animal, sin ninguna dignidad humana. De ello dio parte la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el juez primero de distrito en materia penal, y no fue sino con la participación de estas dos instancias que yo puedo salir de ese lugar también de reclusión. A ver, hay un momento paradigmático. Todo ese tiempo estás procesado y no hay ninguna sentencia en tu contra. No tuve acceso a la justicia. Todo este tiempo presenté desde los primeros días de mi detención, estamos hablando de los primeros días de diciembre del año 2013, un amparo que me permitiera salir en libertad bajo caución. Y este amparo duró del 2013 al 2017, cuando un amparo normalmente debe de durar de 90 días máximo a 120 días. Entonces era un retardo alevoso de la impartición de justicia. Señor Beitia, 4 años prácticamente para ejecutar un amparo. Exactamente. Y cuando me dan el amparo, que fue a principios de marzo del año 2017, es cuando salgo a hacer algunos careos al juzgado con el señor Basichet, me amenaza de muerte en esos careos, y días después es cuando ingresan 2 personas al penal haciéndolos pasar como reos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la recomendación 4/2018, establece que esas personas estaban acusadas de un delito administrativo, que solo era pagar una fianza e irse. También establece que estas personas nunca debieron de estar en el edificio de sentenciados, que era donde yo me encontraba, y que las autoridades facilitaron el atentado en contra de mi vida, abriendo 1 hora antes de lo normal las crujías, las puertas de las crujías, sin abrir la puerta al patio. Pero vamos a explicar a la gente, ese día coincide con el día que se da a conocer que el fiscal, Edgar Beitia, es detenido en San Diego, acusado. Había sido detenido 2 o 3 días antes, pero ese fue el día que se dio a conocer. Aquí hicimos un programa completo sobre eso, acusado de liderar, no de ser parte o de corromperse, de liderar una banda de secuestradores en el estado de secuestradores de narcotraficantes que también hacían secuestros en el estado de Nayarit. Ese día, esa noche, entran 2 hombres a tu celda a matarte. Y eso es lo que estás platicándonos ahora. Sí, inclusive en la carpeta de investigación 29/2017, la cual coincide con esta investigación de derechos humanos, la recomendación 4/2018, los testigos, que eran las personas que estaban recluidas igual que yo, testifican que no hubo ningún motivo, que esas personas nadie las conocía, vamos, que no eran reos que llevaran algún tiempo ahí, y que fueron simple y llanamente a asesinarme. Yo estaba acostado,
No me dieron la oportunidad de nada, de reaccionar. Me tiraron de la litera de 2 metros. Es ahí donde tengo el hueso, 6 fracturas en el hueso del fémur y la cadera. Me desmayo del dolor porque me estaban pateando en la cara y me estaban con el pie haciendo así el cráneo contra el concreto. Y cuando mis compañeros quisieron participar, les dijeron, ustedes no se meten porque esto viene de órdenes muy arriba, no saben qué onda, y el que se meta también va a ser asesinado. Pensaban que ya estaba muerto, inclusive algunos compañeros, cuando regreso el 25 de agosto del 2017 a la prisión, que ya se será otra historia, me comentaron que inclusive me tocaron acá para eventualmente suponer o garantizar que yo estuviera muerto. Y cerca de 1 hora después es que vuelvo en conciencia, recobro la conciencia, y un policía con el cual llevaba una buena relación, Demetrio, es el que me auxilia y supongo, sin órdenes superiores de su propia voluntad, es que me traslada al Hospital San Javier. Y al estar ahí, mis padres ese fin de semana fueron a visitarme, llegan de inmediato al hospital, porque llegando al hospital les hice de su conocimiento lo que había pasado. Y en ese momento llega Ricardo Rosales y Antonio, que era gente que trabajaba en la Fiscalía de Nayarit, a intentarme sustraer para rematarme. Y mis padres y el doctor Campos, que era el doctor de emergencias del Hospital San Javier, lo impiden, y no es hasta que el doctor les dice que están siendo grabados en cámara y que si me sustraen sin hacer una responsiva y yo muero, ellos van a ser culpables de mi muerte, porque en ese momento mi condición era crítica de salud y si me trasladaban en ese momento yo moría. Vuelves al reclusorio, tiempo después quedas, hace relativamente poco, 1 año, ¿no? Si no me equivoco, quedas en libertad. Sí, quedo en libertad. Pero es porque intervienen todo tipo de instancias judiciales, de derechos humanos, nacionales e internacionales, para exigir tu libertad ante la situación que estabas viviendo. Sí, en este caso me intentaron sustraer 4 veces del hospital ilegalmente. Yo tenía 2 suspensiones de jueces de distrito que impedían que me moviera la autoridad. Y llega al punto el 25 de agosto del 2017 que el Ministerio Público, el cual estaba investigando o debía de investigar las lesiones que me produjeron, firma un documento sin ser la autoridad a la cual yo estoy puesto a disposición, un acto totalmente ilegal, y transgrediendo esas 2 suspensiones de plano, medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me secuestran del hospital. Mis padres nuevamente hablan con el gobernador, le explican la gravedad de la situación, que gente encapuchada, armada, me sustrajo con violencia del hospital. Y es a través de las gestiones de Roberto Sandoval que yo vuelvo 13 horas después al hospital con problemas de salud, porque recién acababa de ser operado de la 4ª o 5ª operación del arco zigogmático y sufrí una infección que estuvo a punto de costarme la pérdida del ojo izquierdo. Entonces, dadas todos estos eventos sistemáticos, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interviene y le exige al gobierno de México que garantice mi seguridad. Lo mismo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y últimamente los expertos independientes de Ginebra, Suiza, de la ONU, han determinado que fui víctima de tortura sistemática, han determinado que fui privado de la libertad ilegalmente y que en mi periodo de reclusión no tuve acceso a la justicia a través de la parcialidad de jueces y magistrados. Están pidiéndole al gobierno mexicano que permitan ingresar personal de ellos para coadyuvar en las investigaciones y llegar a la verdad histórica de lo que ha pasado. Están consternados de lo que ha pasado en este asunto y están con un interés muy, muy fuerte de querer llegar a la verdad. Sí, como veíamos en el reportaje previo a la entrevista, es un tema que ha escalado a todo tipo de instancias internacionales que se encargan de este tipo de temas, que están, como tú dices, consternados por lo que ocurrió, por tantos años de impunidad para tener a alguien detenido en las peores condiciones, pero algo que todavía no se ha solucionado. ¿No? Tú has perdido todas tus propiedades, tu patrimonio personal, y lo siguen usufructuando quienes los robaron. Si me lo permites, Jorge, ese para mí es un asunto puntual, porque como ha habido impunidad
Estas personas están intentando hacer Basichea de Raúl Ruiz González lo mismo que me hicieron conmigo con diversas personas, porque ven que no pasa nada en este país y que solo, como en el caso de Beitia, cuando un gobierno extranjero le hace justicia es cuando ellos caen, que en México gozan de una impunidad absoluta. Estas personas falsifican mi firma en pagarés por varios millones de dólares, los antefechan 8 años para generar un monto de suerte principal de 50 millones de dólares. Yo soy zurdo, el defraudador es derecho. En el acta constitutiva mi empresa, en el año 2005, que es cuando están fechados los pagarés, debería de haber 2 firmas y solo calza una. En la época, el día que dicen que yo firmé esos documentos en Nayarit, el 10 de agosto del 2010, según la Secretaría de Relaciones Exteriores y mi pasaporte, yo me encontraba en los Estados Unidos, lo cual hacía jurídica y materialmente imposible que yo los eventualmente firmara. Y lo más grave es que no hay un acto de comercio que preceda, que dé origen a esos pagares. No puede haber obligaciones de crédito por diversos millones de dólares sin asientos fiscales que les precedan, sin intercambios bancarios y sin la operación financiera que lo justifique, claro. Entonces es una locura. Ellos tenían el poder de sustraer inmuebles. Yo conocía miles de personas. Hay varios casos similares que han ocurrido, sobre todo en Nayarit, relacionados con la Fiscalía, pero en otros puntos de la República muy similares al tuyo. Quizás que no Riviera Maya es otro lugar que no ha llegado a ese nivel, pero donde también ha ocurrido. Riviera Maya es uno de ellos. Es uno de ellos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que los empresarios, que no tenemos poderes fácticos atrás de nosotros, que hemos hecho riqueza por nuestro esfuerzo y por eventualmente nuestra dedicación, seamos despojados con esta impunidad. Y por ello pido el magistrado presidente de del Supremo Tribunal de Justicia de este país, que traiga las investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disculpa, atraiga las investigaciones respecto a la sustracción ilegal de mi patrimonio, porque no he encontrado Tendría que pasar primero por la Fiscalía General de la República, ¿no? Para que llegue a la Suprema Corte posterior. Puede ser que primeramente al licenciado Alejandro Gers Manero, si es posible, que atraiga las investigaciones de esto para que luego en un acto posterior se derive a la Suprema Corte de Justicia. Porque además es un caso, decíamos, es un caso particular, es tu caso en particular, quizás el más paradigmático, pero es un tema para la Fiscalía porque se ha repetido este tipo de operación en forma notable en Nayarit, pero también en otros lugares de la República. Y a mí lo que me preocupa es que a nosotros los empresarios nos empiecen a criminalizar con justificación de cualquier malestar que haya entre cliente y desarrollador para eventualmente sustraer cientos de millones de dólares a partir de este tipo de controversias que resultan ser normales en este tipo de actos de comercio. Eduardo, muchísimas gracias. Al contrario, Jorge, por te agradezco. Acompañarnos. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias y agradecerle a mis padres. Hicieron un trabajo notable tus padres. Mi padre estuvo a punto de morir en base a las preocupaciones de esto. Mi madre arriesgaba su vida yendo al penal. No pudieron contener el llanto en agosto del 2017, cuando expusieron mi asunto en el Pleno del Congreso de Nayarit, y gracias a mi hermano y a mis padres es que estoy aquí con vida, al igual que de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Les doy las gracias por su intervención oportuna para que, pues bueno, lo natural es que estuviera muerto Jorge, así que mil gracias. Gracias a ti. Gracias, Eduardo. Y bueno, vamos a otro tema. Como todos los viernes, Selene Ávila nos presenta a los impresentables de la semana. Alejandra Hanna Palacios, titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, considera que su trabajo vale más que el del presidente de la República y que por eso los mexicanos debemos pagarle un sueldo mayor que al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, a quien apodan entre pasillos Lady COFESE. Presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 recursos a nombre del órgano que preside para que no le reduzcan su salario. Total, si López Obrador insiste en su austeridad juarista, allá él.
Pero ella no se va a ajustar su cinturón de Gucci, o sea, no. Por eso insiste que por la vía jurisdiccional le respondan. Todo lo que quieras lo tendrás, lo que falta en tu interior, tu sueño haré verdad. Cuentan que Lady Fifi es aficionada a la alta costura. Obi, no va a cambiar un vestido Carolina Herrera por uno Elmer, el mercado. Y no me refiero al mercado que debe de vigilar para evitar prácticas monopólicas y gandallas. Cuentan que a Lady Cofese le encanta el maquillaje de Chanel en polvo y que hace unos días traía labial rojo de Chanel edición especial. No es lo mismo traer unos zapatos de suela roja que traer las suelas rotas. O andar descalzos en un país donde más de la mitad de su población compite por sobrevivir en una cancha dispareja. Selene Ávila, todo personal. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Un saludo a los amigos que nos ven en Quintana Roo a través del canal 1.2. Recuerde que el Oscar se vive desde la Roma para celebrar las 10 nominaciones de la película de Alfonso Cuarón a los premios de la Academia. La Orquesta Juvenil Esperanza Azteca ofrecerá un concierto el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Jardín Pushkin, ubicado en Avenida Cuauhtémoc, sin número, pero muy conocido, ahí en la colonia Roma. No se lo pierda disfrutar la colonia Roma y disfrutar a la Orquesta Esperanza Azteca. El lunes ya estará con nosotros también Viviana Belsazo, y el lunes, vaya que tendrá que estar Viviana, porque el lunes es el 10º aniversario de Todo Personal. Le tendremos un programa muy especial para festejar los 10 años que hemos estado con usted. Y también recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias. Soñando con dolor, vives aquí en